Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 1 de agosto del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Muy buenos días a todos los demás hermanitos que nos acompañan de la comunidad, que siempre nos respaldan con sus aportes, con sus comentarios valiosísimos para todos nosotros. La invitación de siempre, bueno, primero darle las gracias por darnos la oportunidad de estar cerca de ustedes, entrar en sus casas, en sus hogares, en sus familias. La invitación a que nos regalen varios cariñitos, dándole like, compartiendo los videos, suscribiéndose a los canales de YouTube, y el aporte económico voluntario que colocamos al final de la emisión a través del NECI 301 51 21 61, a nombre de Milena Bermúdez. No siendo más, los invitamos para que comencemos con oración. Muy buenos días, Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Muchas gracias, Señor. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad, por regalarnos otro día más, por siempre estar con nosotros, que tú siempre estás ahí al lado, siempre no nos dejas solos. Siempre nos asistes, siempre estamos, nosotros somos los que nos alejamos de ti, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, con tu Espíritu Santo, a que perseveremos, a que estemos siempre, a que no nos cansemos, a que no desfallezcamos, Señor, para estar en presencia tuya, para orar, para poder leer tu palabra, para tener ese oído abierto, esa mente que te podamos escuchar. Esa palabra que tú nos das todos los días, con ese rico desayuno, Señor, que es esa chocolatina que se derrite y nos cubre toda nuestra alma, nuestro espíritu, para sostenernos todos esos 24 horas, Señor, y a diario. Papito Dios, te damos gracias por todos los que están en la sala, las familias de cada uno. Padre Santo, que seas tú, Señor, que podamos, todos los que podamos escuchar y ellos también puedan sentir ese amor tuyo, Señor, que ese amor tan grande que tú nos das, que nosotros ni siquiera nos imaginamos, Señor. Y bendito y alabado seas por siempre. Ayúdanos para que nosotros podamos sentirnos amados por ti y poder amar a los otros también. Escuchemos tu palabra, Señor. Amén. Amén. Del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácidos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo día os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, levaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente
al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicadas al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reunirnos en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa, solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios y comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Amén. El Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para esa palabra del Señor que nos dio hoy. Podamos ahorita compartir lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. ¿Quién quiere empezar? Buenos días. Buenos días, Nancita. Adelante. Bueno, veo yo como hay cierto desprecio por Jesús, porque entre comillas
comillas, sabían quién era, humanamente hablando, ¿sí? Cómo los prejuicios salen aquí a relucir. Y yo creo que de cierta manera, aparte de los prejuicios, hay cierta soberbia. Y cómo nosotros hoy en día, sin querer queriendo, también despreciamos a los profetas. ¿Porque es este o porque es aquel? Porque no es el padre, porque no es el sacerdote, porque no es el acreditado, porque no es Norman, por ejemplo, en este caso. Con dolor escuché alguna vez una frase que me dolió y ahora me doy cuenta que todavía Buenos días. ahí le dijo alguna vez, nosotros queremos es escuchar a Norman y eso me dolió, todavía me dolió. Tengo que sanar esto. Bueno, cómo nosotros también lo hacemos o en esta misión, cómo nosotros también podemos ser despreciados por simplemente, bueno, en mi caso, hablo de mí, por ser mujer, por ser mujer. La primera vez que yo salí a misión con Fuentes de Misericordia, alguien me dijo, ay, pero nosotros esperamos a un hombre, ¿cómo mandan a una mujer? Y no nos damos cuenta que cuando el Señor envía y elige por quien quiera, o también nos estigmatizan por nuestro pasado, cuando el Señor todo lo hace nuevo, cuando el Señor no se fija en nuestra hoja de vida, es más, ni nos pide hoja de vida porque Él ya nos conoce. Y cómo nosotros nos indignamos también. Si a Él lo despreciaron, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué nos herimos si nosotros nos desprecian? Nosotros no podemos ser más de nuestro Señor. Y si Él siguió su misión sin dejarse afectar por todo eso, porque nosotros nos rasgamos las vestiduras por esas cosas. No, no, eso me hace reaccionar, seguir adelante, seguir adelante. Los que se lo perdieron son ellos fueron los que se lo perdieron. El Señor nos eligió, el Señor aquí nos tiene, el Señor nos envía, nos forma, obvio, sin caer en soberbia también, porque pues tampoco podemos caer en lo mismo, ¿sí? En altivez ni en soberbia. Y seguir la misión, ¿no? Como en estos días hablamos mucho el Señor nos habló mucho de parábolas y entre ellas estaba la del sembrador. Él siembra en cada uno de nosotros o nosotros por instrucciones de Él sembramos en otros. Ya el resto no depende. Obvio hay que cultivar, cuidar. Si somos en nuestra semilla del Señor, dejarnos podar del Señor, pero seguir adelante enfocados en la misión que es llevar el evangelio, ir al mundo entero y proclamar el evangelio, la buena noticia, enfocados en la voluntad del Señor, en las instrucciones que el Señor nos da, como nos lo dice en la primera lectura, enfocaditos en la misión, enfocaditos en el objetivo final, en el fin, pero disfrutándose el camino y recordando que nosotros caminamos con el Señor y todo lo que el Señor vivió, nosotros bien lo podemos vivir, es más, lo debemos vivir, abrazar esa cruz. Y si Él no puso obstáculos ni se dejó afectar y siguió, no paró su misión por pretextos o porque le dijeron o no le dijeron, lo que le aceptaban o no lo aceptaban, porque nosotros sí, no, adelante, siguiendo, amando la voluntad de Dios, dando gracias por ese envío y adelante. A Moisés le daba instrucciones precisas, pero súper precisas, claras, es un Dios de orden, es un Dios que sabe lo que quiere claramente, que es la salvación de las almas. Entonces eso es una de las claves que me da a mí, tener claro lo que quiero. Y yo en ese momento, aunque me cueste y todavía cogeo muchísimo, quiero caminar en la voluntad de Dios, en ese Dios que me llama la atención en el Salmo, que es ese Dios con D mayúscula, que reina en mi corazón, y no esos dioses falsos con D minúscula,
que son esas falsas seguridades que ofrece el mundo. Muchas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. Dorita, adelante. Buenos días, hermanitos de comunidad. Yo hilando detrás de lo que estaba diciendo María Nancy, estoy de acuerdo con ella en muchas situaciones. El mundo para las mujeres es difícil y eso que cada vez, pleno siglo XXI y aunque han avanzado mucho las cosas, aún no lo toman en serio, pero bueno, no se trata de esto, de eso exactamente no, sino eh, la misión, bueno, eh, lo que sí decía, cuando nosotros tenemos claro a quién amamos, a quién seguimos, sabemos para dónde vamos, que sí, que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, sí, porque se nos va a exigir el doble. Ay, no, es que como está en grupo de oración, es que como es la que más sabe, entonces creen que nosotros ya no tenemos derecho a caminar, sino que tenemos que levitar. Santidad pura. Y eso es mentira. Nosotros no dejamos de ser de carne y hueso, pero sí, nuestra espiritualidad nos debe llevar a tener una mejor vida. El que está con el Señor, pues nada le falta. El que vive dentro de la norma del amor del Señor, pues obvio que tiene que de ser ejemplo y además el vivir debe ser mejor. La forma de comportarnos, la forma de que se nos vea, que se nos note, que estamos impregnados del amor del que primero nos amó y seguir para adelante. Al que le parezca, al que le guste y nos quiera seguir, chévere. Y bendito sea mi Señor, todo en su santo nombre. El que no, pues Nancy lo dijo, se lo pierden ellos. Nosotros estamos en lo que debemos estar. Pero sí es cierto, vuelvo y digo, cuando estaba diciendo al principio que es que no somos altos de altar porque uno se permea, uno es sensible, uno no es de palo. Y a uno le duelen las críticas, las murmuraciones, porque es que a uno que le digan en su cara 2 y 2 son 4, pues uno sabrá si se queda callado, si responde. Bueno, ya el Espíritu Santo, que es el que trabaja y nos guía, sabrá cómo nos ilumina para contestar, pero que sí duele muchísimo eh, esos ataques traicioneros, esas cositas por detrás, y no es que se diga que bruto, son murmuraciones, son tonterías, pero pues si uno está delante de Dios, pues todo de frente y delante de Él, porque así es el Señor no hace cosas a escondidas, no tiene tapadera, Él nos pide y espera de nosotros eh, clarito lo que Él nos da, pues cómo lo vamos a devolver nosotros, no con tonterías. En fin, es lo que siento que la palabra del Señor me habló hoy. Amén. Amén, Dorita, así es. ¿Y alguien más? Ay, Gracielita. Gracias, buenos días para todos. Bueno, acá en la primera lectura nos deja ver cómo nos indican las fechas de celebración, ¿cierto? Porque estas fechas no son inventadas por el pueblo, sino establecidas por el Señor. Y qué bonito que acá nos recuerda y nos deja ver cómo nosotros debemos celebrar estas fechas con ese amor, ¿cierto? En concentración a Dios, su palabra y su obra salvadora. Son celebraciones, son muy comunitarias, pero nos hace ver el sentir la entidad del Espíritu Santo, ¿cierto? Que nosotros necesitamos esos tiempos tan sagrados, momentos de recogimiento, en oración, la celebración y agradecimiento ante Dios Todopoderoso primero que todo, como la Pascua, ¿cierto? Qué rico vivir esa Pascua, esa de Pentecostés,
y más esa fiesta de Navidad que es una renovación a nuestra fe y más a nuestra fe es celebrarle esos cumpleaños a nuestro Señor que se merece todo. Como siempre hemos dicho, ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, ahí nos dejan ver todas estas actividades y qué bonito hacerlo con ese amor, con esa alegría, el encuentro hacia Él. Entonces vamos todos a esas fechas a encontrarnos con nuestro Señor. No solo para estas fechas, nosotros a diario debemos estar en esa presencia de nuestro Señor. Y Él acá también nos habla de unas ofrendas, ¿cierto? Esas ofrendas, esa gavilla que nos habla de la primera cosecha, es que qué rico uno sentirse y reunirnos todos para celebrar todo esto con gratitud y confianza. Y esto todo proviene del Señor y que confía en que nosotros cosechamos esta semana nos ha hablado de todo en parábolas como el sembrador, ¿cierto? Que traiga más mies porque nos hace mucha falta. Entonces es un recordatorio muy bonito de esa imagen hermosa de fe, dar a Dios lo primero, lo mejor como señal de que Él es el dueño de todo. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos da esa fuerza para seguir adelante. Podemos también ofrecerle nuestras promesas, lo mejor de nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestros dones, todo, dárselo al Señor, nuestro Dios, porque Él, mira, por Él nos levantamos, por Él respiramos, por Él vivimos el día a día, vivimos en familia y con ese amor, cuando tenemos ese amor, esa fe, esa confianza en Él, todo nos sale bien. Seguro que sí, si nosotros lo ponemos en ese camino. También nos deja ver cómo nos invita a celebrar su fidelidad cada día, ofrecer lo mejor y reconocer que Él es el Señor de nuestra historia y de nuestros tiempos, ¿cierto? Entonces es lo que nos deja ver en la primera lectura. Y en el Santo Evangelio, pues démonos cuenta que Él mira, Él es de allí, ¿cierto? Y la gente, Él llegó y la gente no lo reconoce, no lo admira. Entonces, da tristeza porque Él es de allí y la gente no lo recibe con ese amor, con esa alegría. Así como se dice que nadie es profeta en su tierra, pero a Él aún así seguía dando esa admirado, ¿cierto? Aunque esa sabiduría que el Señor le daba, era Dios el que le daba ese amor, esa sabiduría, esas palabras de entendimiento, y allí lo criticaban porque era el hijo del carpintero, ¿cierto? Y entonces conocían a su familia y todo. Entonces por eso era que allí no lo reconocían, no lo valían, no lo hacían valer como Él es. Y toda esa sabiduría, todo ese amor, era solamente Dios el que le daba esa fe y ese amor para que Él hiciera tantos milagros, de tantos milagros que Él ha hecho, pero mira, pero a Él lo que le importaba era que Él pudiera hacer todos esos milagros en el nombre de Dios, porque Él era el que lo estaba indicando, Él el que lo estaba siguiendo para que demostrara quién es Él, y Él es el único, y acá nos deja ver a nosotros que Él es nuestro guía, nuestra fe, todo, es que lo es todo. Entonces, Él hizo allí muchos milagros y nunca faltó la fe en Él ni para los que lo seguíamos. Y así mismo nosotros debemos de reflejar ese amor en todas partes, ¿cierto? Para que llevemos y no lo dejemos a un lado, siempre en primer lugar Él. Él fue lo que entendí. Gracias. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más? Si hay, no sé quién es. Andrea. ¿Andrea? Buenos días, comunidad. Bueno, el Señor hoy me enseña que debemos ser, que nos da un compromiso
en aprender las festividades para agradarle a Él y para soportarnos en Él y estar bien alimentados de parte de Él. Asimismo, tendremos la capacidad de, de enseñar a otros, dar testimonio y evangelizar. No seguir a otros dioses extranjeros, digamos, a tantas cosas que se aprenden de personas o de pronto cuando muchas personas van a la Eucaristía y que ya no les gustó el sacerdote como predicó, entonces ya no vuelven, entonces siguen esas las personas. O digamos, cuando llegan muchos seminaristas y ellos como que llegan y impulsan algún programa y bueno, hacen muchas, ejecutan cosas y bueno, las personas les agrada estar con ellos y pues ellos son por pasos, llegan por 6 meses y ya se van. Entonces uno queda como con esa, ay no, ya se fue fulanito, entonces ya no es bonito ir, ya no es bonito ir a servir, ya no es bonito eso. Entonces el Señor nos dice que eso no lo debemos hacer, no nos debemos de prender de hombres, sino de Él, porque nos recuerda en el Salmo, Él nos dice, yo soy el Señor Dios tuyo, o sea, nos confirma que o sea, que somos de Él y a Él pertenecemos. Y pues no debemos agradarle a nadie más sino a Él. Así nosotros, cuando digamos un testimonio, cuando enseñemos a las personas, no tenemos que estar, si lo dijimos en el nombre del Señor y bueno, lo que el Espíritu Santo nos puso, pero no tenemos que confiarnos en que si eso fue bueno para ellos, obviamente que nosotros sí lo sabemos, pero ellos, si ya no nos aceptan, ya no es nuestra responsabilidad porque eso ya lo hicimos en el nombre de Dios. Entonces, es eso, ahí nos asegura el poder que Él tiene y así de esa misma forma, Él lo dice, que como pues no creyeron en Él en ese momento cuando Él evangelizó, cuando Él hizo de su conocimiento y de su sabiduría que tenía, cuando estaba explicando ahí, lo que hicieron fue, no recibieron la bendición porque por ponerse a criticarlo, por ponerse a decir, pero este de dónde viene, si viene de María, si viene el carpintero, los pobres, bueno, en fin, pues yo me lo imagino así. Y se quedaron fue en ese pensamiento y no dejaron obrar de pronto en el milagro grande que él hubiera podido hacer en ese momento. Por eso él no hizo ningún milagro. Entonces también asimismo es nuestro ejemplo para nosotros también aprender de eso. Amén. Gracias. Gracias, Andreita. ¿Alguien más? Bueno, yo les voy a compartir lo que el Señor me puso y empiezo por el Evangelio. Vemos que lo que decía Dorita es verdad y que el Señor estaba en su tierra, todos lo conocían y en ese pueblo pues nadie pensaba que el Señor, todo lo que Él sabía, su sabiduría, cómo les hablaba, podía ser de Él, porque a Él era que el hijo del carpintero, como todos lo dijeron los hermanitas, que era el hijo de María, que él dónde había estudiado, que dónde se formó, si él no lo había hecho ante los ojos de ellos, porque miraban era de dónde había salido el Señor y no miraban era todo lo que él podía hacer. Solamente criticaban y ahí sí como dijo Dorita, la cuña que más aprieta es la del mismo palo y eso lo tengo por experiencia. Yo digo, ahora que mi mamá cumplió años hace poquito, todos fueron allá, entonces yo dije, si yo les digo algo, pues me van a decir, uy, pero qué tal cosa. Entonces dio la casualidad del día ese domingo había el evangelio, pues la palabra del Señor y entonces yo les puse un video, entonces yo les dije, quiero que lo escuchen porque si yo les digo algo, pues de pronto yo me equivoco y el Señor pues no de pronto les habla por medio de otra persona, que era el sacerdote y de pronto lo entienden mejor. Y hay unos que sí escucharon bien y tal cosa, pero hay otros igual que criticaron, es igualito. Entonces,
es la enseñanza que uno dice, no interesa que lo critiquen a uno. Y la verdad, los que no, como que estaban molestos, yo los veía, pero la realidad es que a unos dijeron, no, y sí, tal cosa, los otros no, pero es de resbalarle a uno también, porque si uno se queda, ay, pero ¿por qué me dijeron? Y de pronto, si en otra época hubiera pasado así, pues a mí me hubiera, pues como que me hubiera sentido maluca, mal, y hubiera pensado, uy, no, pero es que sí, no sé qué. Pero la verdad, no. El Señor me dio tranquilidad, el Señor yo estaba pues tranquila, no me afectó en ninguna cosa, pude solucionar los que no querían estar, lo que no sé qué, pero el Señor fue el que hizo la obra y dijo, alguna cosita les debió quedar, digo yo, y así nos pasa a todos. El Señor que hizo ahí, pues tratar de ayudarlos, tratar de poder hacer los milagros que él sabía, porque pues es el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo nuestro Padre. Él podía sanarlos, curarlos, ayudarlos en todo aspecto. Y yo pienso que el Señor llegó allá pensando en lo mismo que uno hace con nuestras familias. Uno dice, hoy que quiero que yo todos estén bien, que amen al Señor, que se dejen amar por el Señor, pero muchos no va a ser así. Así le pasó, mire, si le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, es una enseñanza que el Señor nos deja hoy a eso, a que no interesa que no sea de nuestra misma, como nuestro mismo palo, diga que nos crean o no, pero sí que le crean al Señor. Vemos las fiestas en la primera lectura. El Señor les dijo unas fiestas, tal, que a los 8 días, que el Pentecostés, y nosotros que tenemos la Semana Santa, el Pentecostés, y la gente en Semana Santa, va mucha gente a la iglesia. Para la gloria de Dios, pues hay un sacerdote que está en la iglesia, que ellos, acá en el barrio, que yo voy, pues hay varias, pero el Señor, Él les hace caer en cuenta también, pues a nosotros también, porque que no solamente es ir en Semana Santa, que es a diario, que es estar orándole al Señor, que si uno no ora, así como el cuento, uno ora como montaña arriba y se cansa, que le da pereza, que se levantó tarde, todas las cosas que le suceden y entonces, ay, se me olvidó, ay, más tarde, ay, y el diablo, como dice el padre, sí, ese va haciendo las cosas montaña abajo más rápido. Y si nosotros nos descuidamos con la oración, que es lo que tenemos, mire todo lo que el Señor nos da a diario, pues entonces es lo que tenemos que después no quejarnos, porque si nos alejamos del Señor, el Señor siempre está ahí, el Señor está dispuesto a nosotros y todo lo podemos hacer es con oración, con perseverancia. Entonces, que no nos cansemos de ir al grupo de oración, que ir a la Eucaristía. Y como digo yo, como ese día del Evangelio que era de Marta y María, Marta era afanada, sudaba por allá haciendo las cosas y María pues se quedó ahí. Y en realidad es eso, de no ser como esas Martas y que seamos más como María, en ver más las cosas del Señor y no eso. Así como nos dice que solamente ir en las fiestas, no, porque mucha gente cree que solamente es ir que en Semana Santa, que en Pentecostés, que la misa de sanación, y después ya se olvidó que el Señor siempre está ahí. También que, como nos dice el Señor en el Salmo, aclamad a Dios, que es nuestra fuerza. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque si nosotros no le decimos al Señor, ayúdame Señor, que yo todos los días pueda orar, ayúdame Señor, que yo pueda estar en el Evangelio, que yo pueda ir al grupo de oración, que yo pueda todo eso, pues nosotros solos no lo vamos a poder hacer, pero sí lo vamos a hacer con la fuerza del Espíritu Santo que el Señor nos la dio. Y dice, no tendrá un Dios extraño, que no tendremos dioses extraños, que no confiemos que, ay, que es que Julano, Sutano, que este Dios como hicieron los del becerro, que armaron ese becerro de oro y todos pensando y adorando ahí a ese becerro y eso no era el Señor. Dice, ni extranjeros, ni nada de otro mundo, porque por lo menos dicen, ay, es que por allá en México, no sé qué, es que allá sí en esa iglesia hay no sé qué, el Señor está en todas partes, Él no es, así como un día Norma nos preguntaba,
que si Dios estaba en todas partes o era todas las partes estaba en el Señor. Y la realidad es que todas las partes están en el Señor, no que el Señor está en todas partes, como nosotros dijimos, pero es todo, Él es el dueño de todo, de nuestras vidas, del planeta, entonces no es de ir a otra parte, no es de ir allá, pero el Señor es de estar juntos con el Señor. Soy el Señor tu Dios, dice el Señor, que te saque del país que él fue el que nos sacó del país de Egipto, de esa esclavitud. ¿Él de dónde nos saca? De nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de poder evangelizar a los otros, de poderles hablar, de también que se salven. Él nos saca de muchísimas cosas, que no se nos olvide porque el Señor nos hace el milagro y hasta ahí, sí, ya el Señor me sanó, ya el Señor me dio, ya el Señor me ayudó, ya el otro día ni siquiera le da gracias al Señor de haber despertado y poder separar. Entonces es de perseverar y de estar siempre con el Señor, que no seamos esos así como en el pueblo de Él, que llegó ahí y todos indiferentes y no veían era las maravillas que Él podía hacer en sus vidas, en cada uno de nuestras vidas. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que a diario nos ayude para poder ver ese amor tan grande del Señor. Amén. Normita, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Bueno, como sabemos, el tema de esta semana es la oración. Hemos estado hablando de la oración. Y en el Evangelio que encontramos, pues encontramos a un Jesús que ora, un Jesús que va a la sinagoga. En aquel tiempo Jesús fue a una ciudad y se puso a enseñar en una sinagoga. Parte de la oración de Jesús era la misión. O sea, la vida espiritual de Jesús no se reduce a sus oraciones o a su relación personal con Dios. Para Jesús, también el servicio, la predicación de la palabra de Dios es una oración. Nosotros muchas veces nos quedamos limitados a ofrecer oraciones. Yo oro. Ese es mi servicio, ese es el don que Dios me dio, yo oro. Yo le pido a Dios por todos los misioneros, yo le pido a Dios por todos los sacerdotes, yo le pido a Dios por todas las religiosas y los religiosos, pero yo no hago más, yo solamente oro. Y Jesús nos demuestra aquí que a Dios rogando y con el mazo dando. Cuenta la historia que una vez dos niñas iban para el colegio, dos hermanitas, y se les había hecho tarde. Tenían que entrar, por decir algo, a las 7 de la mañana. Y se les hizo tarde. Iban corriendo a las dos, subiendo una pendiente. Iban corriendo. Cuando de pronto una de las dos se arrodilló a rezar. Y la otra le preguntó, hermana, ¿qué estás haciendo? Y la otra le dijo, estoy rezando para que no nos cierren la puerta. Y la otra le dijo, pues mientras tú vas rezando, yo voy corriendo. De nada sirve que nos arrodillemos a rezar. Muchas veces, si no unimos eso al servicio, al trabajo, y no se está refiriendo aquí al trabajo humano, se está refiriendo al trabajo espiritual, al hecho de predicar la palabra de Dios, el hecho de salvar almas, el hecho de tocar con la palabra de Dios a otros. Bueno, de Jesús, que se llenaba de Dios en su oración personal, no se queda con eso guardado, sino que lo comparte a través de la enseñanza. Lo mismo nos debe de suceder a nosotros. La gente decía, mira, ¿de dónde saca sabiduría y esos milagros? ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿De dónde? De la llenura que tenía. Ahí está la respuesta. De la llenura. De la presencia de Dios en él, de su vida de oración, de su cercanía a Dios. No es el hijo del carpintero. Venga, ¿qué tiene que ver que sea el hijo del carpintero? O sea, un hijo de carpintero o un hijo de albañil o un hijo de plomero no puede hablar con sabiduría, no puede hablar, no puede hacer milagros.
Lo que pretendo aquí es ridiculizar la estupidez del mundo, la tontería del mundo. ¿Por qué? Por ser el hijo de, no puede hacer esto o aquello o lo otro. ¿Por qué? ¿Acaso solamente los hijos de los pudientes pueden hacer las cosas? O sea, si el hijo de alguien no muy destacado se esfuerza, ¿no puede hacer lo mismo que un hijo de alguien destacado? Claro. El problema no es si los hijos de los destacados pueden hacer algo o no. Claro que lo pueden hacer. Por un lado tiene las posibilidades económicas, a lo mejor materiales, hasta la herencia. Y por otro lado, pues, se esfuerzan. Pero eso no quiere decir que un hijo de un destacado no lo pueda hacer, porque si se esfuerza, pues también lo va a poder hacer, si se esfuerza. No es su madre María y sus hermanos Santiago, Juan, Simón y Juan. Pareciera que la familia de Jesús no tenía muy buena fama, pareciera. Y es que por ahí había un dicho, creo que es de Belén, sobre Belén, en donde decía que de Belén qué bueno podía salir. Así como cuando nosotros hablamos de algún barrio en la ciudad en la que vivimos. Un barrio que de pronto no es de muy buen estrato, un barrio donde de pronto se da mucha delincuencia común y qué sé yo. Entonces uno dice, no, pues desde ese barrio que va a poder salir. ¿Acaso solamente en ese barrio pueden vivir gente mala? ¿O gente con errores, pecados o defectos? ¿No puede vivir gente buena también? Entonces, la gente a veces, sobre todo la ignorante, saca unas conclusiones tan ridículas, tan tontas, tan necias, pues que se salen de la lógica y pues la verdad que como que no valdría la pena prestarles mucha atención, no darles mucha importancia. No viven aquí todas sus hermanas, entonces ¿de dónde saca todo eso? ¿De dónde saca todo eso? Venga, ¿a ustedes les gustaría poder predicar como Jesús, orar como Jesús y hacer milagros como Jesús? Pues esta semana la liturgia nos ha dado la clave. Oren, oren, oren. Sean oración, vivan en oración, permanezcan en oración, cultiven la oración. Y en la oración, no se les olvide que lo tratábamos ya un día de estos. Es un diálogo, no en el que usted reza como un monólogo y que habla y habla y habla y habla y habla y habla. Ustedes se han visto esos loquitos en la calle, ¿sí los han visto? ¿Se han visto esas personitas enfermas mentales que hablan y pelean solos? Y hablan solos, y se ríen solos, y lloran solos. Que no parezcamos locos. A no ser locos de amor por Cristo, sí. Pero que nuestra oración parezca una locura en el aspecto de que usted habla y habla y habla como una cotorra, pero no escucha a Dios. Se escandalizaban a causa de él, se escandalizaban. Se escandalizaban. Admírense, alégrense. Oiga, qué bueno que uno de entre nosotros está sacando la cara y habla bonito, habla bien, se le entiende, tiene profundidad en su mensaje. Oiga, qué rico. Pero escandalizarse de que uno de nosotros haga bien las cosas. ¿Saben eso a qué se me parece? A lo que muchas veces sucede en nuestras parroquias. La gente se escandalice de que cantemos. La gente se escandaliza de que damos palmas. La gente se escandaliza de que levantemos las manos. La gente se escandaliza de que nos arrodillemos. La gente se escandaliza de que cerremos los ojos. La gente, a ver.
pero no se escandalizan de su pecado, no se escandalizan de su frialdad espiritual, no se escandalizan de su indiferencia espiritual. Qué curioso, ¿no? Se escandalizan de que nosotros busquemos, alabemos y adoremos al Rey del universo, pero ellos no se escandalizan de su amor al dinero, de sus idolatrías, de sus adulterios, de sus fornicaciones, de todas sus desviaciones sexuales, de sus vulgaridades, de sus cochinadas. Oigan, no se escandalizan de eso. Qué curioso, ¿no? Y nosotros, tan pendejos, nos dejamos achantar. Por eso es que se escandalizan de que nosotros hagamos cosas buenas. Por eso yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, avergüéncese usted de lo malo, dele pena de lo malo, pero nunca le dé pena de lo bueno. Le repito, dele pena lo malo, pero no le dé pena de lo bueno. Ay, que se escandalizan porque yo comulgo. Problema de ellos, de malas. Que se escandalicen, que se le paren los pelos, que se paren en las pestañas, que hagan lo que quieran. Problema de ellos. Pero si es bueno recibir el cuerpo de Cristo, ¿por qué no lo voy a recibir? Y si es bueno alabarlo y cantarle y adorarlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si es bueno predicarlo y anunciar su salvación, ¿por qué no lo voy a hacer? Usted y yo no nos podemos dejar achantar, ni amangualar, aminorar, más bien, por esa gente que se pretende escandalizar de las cosas buenas que hagamos. Ah, no, Norman, es que la gente se escandaliza de las cosas malas. No siempre, no siempre. Y aunque se escandalizasen de las cosas malas, ¿quiénes son ellos para juzgar a los demás? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad legal lo hacen? ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién le dijo usted es juez del otro para que lo juzgue y para que lo condene y para que lo critique y para que se escandalice por lo que él hace? Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Quiero recalcar que en el Evangelio la oración de Jesús no es una oración individual, sino que va a la sinagoga. Palabras más, palabras menos, va a la comunidad. Y quiero resaltar en la primera lectura, ¿ustedes se dieron cuenta cuántas veces aparece la palabra reunirse o reunir? Yo conté creo que 8 o 9 veces aún tomando la palabra convocaréis, que también significa reunión. Por lo tanto, siento que la liturgia de hoy, igual que el Evangelio, nos está diciendo que nuestra oración no puede ser individual solamente. Hay personas que se aprendieron muy bien el texto en Mateo, en donde dice, cuando quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ese sí se lo aprendieron. Y entonces ellos dicen orar allá en su cuarto a solas. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo que ir al grupo de oración. Yo no tengo que ir a la comunidad. Yo no necesito de eso. Esa es una manera burda y ordinaria de manipular la palabra de Dios, de usar, manosear y abusar de la palabra de Dios. Porque si se aprendieron ese texto, apréndanse en Levítico capítulo 23, apréndanselo. Y apréndanse en Mateo 23, 23, que dice que bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces el Señor habló a Moisés, qué chévere la capacidad que tenía Moisés de escuchar la voz de Dios. Ustedes dirán, no, Norman, es que en ese tiempo Dios le hablaba a la gente, no. Dios nos habla hoy también. Por eso me gusta mucho el título de esa Biblia, Dios habla hoy. Me parece excelente, Dios habla hoy. Hoy. Me habla a través de la escritura, me habla a través de las personas, me habla a través de los acontecimientos, me habla a través de la creación, me habla a través de mi espíritu y de mi alma.
Y comienza a describir las festividades. Y Rosita tenía la razón, porque esas festividades ahí coinciden con nuestra Semana Santa y la fiesta de Pentecostés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis primera vez en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, nosotros por eso la Semana Santa casi siempre la celebramos la primera semana, segunda semana de abril o la última semana de marzo. Pero casi siempre la primera semana de abril, y me acuerdo muy bien porque mi mamá cumple años en esa fecha, el 12 de abril. Aquí dice el 14 del primer mes. O sea que muy probablemente para el pueblo judío, según el calendario judío, el primer mes para ellos oscilaba para lo que nosotros se llama abril. En la fiesta de los panes ácimos, lo que Jesús comió con sus apóstoles, dedicada al Señor, comeréis panes ácimos durante 7 días, una semana. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones, ofrendas, oraciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés, di a los hijos de Israel, cuando entréis, perdón un segundito. Cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Aquí está hablando de la ofrenda de las primicias. Ofrenda de las primicias. ¿Qué es la ofrenda de las primicias? Era la primera cosecha. Así como el primer hijo varón era consagrado a Dios, la primera vaquita, el primer ternero era consagrado a Dios, y los primeros granos de las cosechas eran consagrados a Dios. No sé cómo lo harían exactamente con los granos, pero supongo que era, por decir algo, el primer día de la cosecha, lo que se recoja el primer día. Hermanos, nosotros ofrendamos a Dios las primicias. No, hermana, a nosotros ya no nos aplica eso. ¿Cómo así? Nos aplican las fiestas, pero no nos aplican las ofrendas. Qué convenientes somos, qué hipócritas somos. ¿Cómo lo podría hacer yo, Norman? No sé. Usted recibe su sueldo, usted recibe su salario, usted cuenta lo que se ganó, o si lo que se ganó, o lo que le pagan este mes, y de ahí destina algo para la obra del Señor. Ahí lo consigna el NECI. Es la manera de ofrendar las primicias. Otra cosa es el diezmo, otra cosa son ofrendas y otra cosa son limosnas. La balanceará ritualmente en la presencia del Señor para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote al día siguiente al sábado, el domingo. A partir del día siguiente al sábado, el domingo, en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas, 7 semanas. O sea, de la fiesta de la Semana Santa o de los panes ácimos a 50 días más, que lo que nosotros celebramos Pentecostés. Contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días. Por eso se llama penta, 55. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo mes y ofreceréis una oblación nueva al Señor en la fiesta de Pentecostés. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica y ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. Al día siguiente del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y durará 7 días. Estás ya explicando cada una de las fiestas.
El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica. Reuniréis, vamos en 6 o 7. Ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas y sacrificios de comunión y libaciones según corresponda cada día. Muchas veces aparece la palabra reunión y dice que esa reunión es para varias cosas. 1, para presentar ofrendas. 2, para hacer oraciones. 3, para celebrar algunas fiestas. Y esto nos va ayudando a entender, mis hermanos, que nuestra oración personal también se tiene que convertir en una oración de iglesia, de pueblo de Dios, una oración comunitaria, que no es suficiente con que tengamos una oración individual, sino debe ser una oración en la que todos juntos proclamemos y alabemos al Señor. Por eso dice, aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, que hacer comunidad. Una norma establecida para José al salir de Egipto. No tendrás un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces con esas reuniones comunitarias, con esas asambleas litúrgicas? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en estas fiestas? Que demos un testimonio de una fe unificada, de una fe verdadera y real a un Dios vivo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de Egipto, y que proclamemos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro libertador. Dios les bendiga, mis hermanos, que ojalá también nosotros nos unamos siempre a la oración de la iglesia, Semana Santa, Pentecostés, Navidad y en las fiestas litúrgicas en las que podamos participar. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza, Señor, por tu palabra, ese desayuno hermoso que nos diste hoy, que no se nos olvide, que así como tú, todo lo que nos diste hoy de nuestra familia, porque es un ejemplo que tú nos pusiste, que no nos cansemos, que sigamos perseverando para que todos nos salvemos, no solo unos, y que todos te amemos, que no solamente que seamos parte de un solo grupo de eso, porque todos somos hijos tuyos, Señor. Muchas gracias, Papito Dios, también a la mamita María por ayudarnos a estar ahí, que ella es la mejor ejemplo que tenemos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo nos ayudes a amarte mucho, Señor, a sentir ese amor y a poder hacer las obras que tú quieres que nosotros hagamos, que no nos cansemos así nos critiquen. Amén. Para que con el Espíritu Santo siempre estemos seguros de seguirlo a Él, de evangelizar en nombre de Él y de que no se nos vengan dolores por pensar lo que los demás piensen cuando oremos para Él y sirvamos para Él. Amén. Amén. Para que con el Espíritu Santo siempre estemos atentos y sigamos perseverando en su palabra, en el amor que Él nos regala, para que estemos también llevando esa palabra donde Él nos mande, visitando enfermos y a nuestra comunidad. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
invitación para los grupos presenciales, así como el Señor nos estaba diciendo hoy, que en las reuniones que teníamos que estar ahí para aprender, para crecer, así como el Señor se reunía sin que nadie lo veía, ¿no? Y él aprendió así todas las cosas del Señor y leía. Entonces, tenemos en diferente parte, de lunes a viernes, de lunes a sábado, ahí fuera de la ciudad en Subia y en Fusagasugá. Y los demás, pues lo pueden mirar ahí, está el horario, el día. eh, si necesitan más información, hay un teléfono que también con mucho gusto se pueden llamar para averiguar. También invitarlos a que sean la ofrenda, como decía hoy el Señor, que podamos ayudar a la comunidad porque se necesitan recursos para misionar, para todo lo que se hace en la comunidad. Entonces, invitarlos para que sea poquito, mucho, el Señor les va a recompensar. En el teléfono de Milena Bermúdez al 301-551-2161. Lo pueden hacer ahí. También esta tarde el Santo Rosario a las 3 de la tarde, que se ora por una petición diferente, pueden poner su petición y participar ahí, que también es esa oración, así como el Señor nos invita hoy, que hay muchas cosas diferentes a que uno puede orar, puede participar, entonces ahí está el Santo Rosario también. Mañana otra vez invitación a las 8 de la mañana que puedan conectarse y participar también en el Santo Evangelio, que es ese desayuno agradable que nos da el Señor todos los días. Amén. Y muchas gracias a todos, que tengan buen día. Dios nos bendiga grandemente.